Vamos a hablar ahora básicamente sobre fracturas. Otra clase que me toca dar siempre, ¿no? Hay varias definiciones sobre fracturas. Una fractura no es tan simple como la que cree en el libro, que es la pérdida de continuidad, ¿no? Pérdida de solución de continuidad o ruptura de un hueso, ¿no? Va más allá de eso. Para que se rompa el hueso, como vamos a ver más adelante, cuando se rompe el hueso, primero sucede que compite la piel, el músculo, el tendón, y llega el hueso y se rompe. Entonces, no es simple como la pérdida de continuidad. Hay varios factores. En fin, eso lo vamos a ver viendo luego. Hay diferentes mecanismos, como puede ser fracturas de tipo directo o indirecto, dependiendo de si la fractura se localiza en el mismo punto de impacto, o indirecto si es a una distancia diferente del punto de impacto. Ahí vemos una fractura de cadera por una caída de hueso mala frente al hueso. Te iré dando algunos mandamientos de manejo de las fracturas. Aprovechar de cómo estamos, ¿qué se cumple el día? Un año del Papa. Hoy es un año de la asunción del Papa León XIV. Entonces, bueno, hablemos un poquito de la estructura del hueso. El hueso, tenemos el hueso cortical y el hueso trabecular o el hueso esponjoso. El hueso cortical es el hueso duro, ¿okay? Y el hueso es el hueso esponjoso que va en la parte medular. El hueso, ese es un corte de un fémur proximal, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo vimos esa gráfica, ese dibujo de una fractura de cadera. Esa es una cadera, un hueso fémur proximal. Entonces tenemos el hueso duro, el hueso vertical y el hueso trabecular. Esa es la generalización de fractura. Entonces vemos aquí, miren, esas trabéculas que tienen un tamaño adecuado, y aquí las fracturas se hacen más grandes. O sea, eso significa que ese hueso se hace más débil en la parte interna. El hueso duro o el hueso vertical, la verdad que es un poquito recordar brevemente eso que ustedes lo saben muy bien, porque están más jóvenes que yo y lo han estudiado recién, que el hueso vertical está formado por dos ostiones que están en continua remodelación, ¿cierto? Los ostiones, los sistemas de Harris, que están en continua remodelación, los osteocitos, los osteoblastos, los osteoblastos. Entonces, están en constante remodelación. Muere hueso y nace hueso constantemente. Entonces, una fractura, si nosotros dejamos un hueso, se rompe un hueso y dejamos el tratamiento, va a curar rápidamente. Así no hagamos nada, el hueso va a curar. Nosotros lo único que hacemos es tratar de conducir, alinear para que el hueso pueda consolidar de una forma adecuada. Pero el hueso, si tú lo dejas, puede consolidar o puede desordenar. Entonces la idea es nosotros intervenimos para darle una alineación y que el cuerpo puede adecuadamente, ¿no? El callo va a ser la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fermentos. El hueso es el único que cura autoproduciéndose, ¿no? Entonces el hueso es una manera que la cicatriz del hueso es hueso. Radiográficamente tenemos dos tipos de consolidación: la consolidación indirecta, que es con callo, y la consolidación directa es sin callo. No sé si ya han visto algo de eso en sus hospitales cuando hablan de osteosíntesis directa e indirecta. Osteosíntesis como estabilidad absoluta, estabilidad relativa, son conceptos que vamos a ver ahorita rapidito, espero que no se mareen, que se confundan, pero son fundamentales para entender el manejo actual del tratamiento de las fracturas. Entonces, cuando ustedes vean callo, es una consolidación indirecta. Nos importa solamente que haya un poco de contacto y aquí el hueso va
van a ser caídos. Y aquí lo que queremos es que el hueso esté totalmente pegado uno frente al otro, haciendo compresión entre las dos, y ahí con una placa haciendo compresión y no vamos a ver ningún tipo de daño. La consolidación va a ser acá por dentro. Pero para lo cual necesitamos entonces dos cosas: una capacidad biológica y una capacidad, una condición biomecánica, ¿no? La estabilidad en la parte biomecánica y la vascularidad en la parte biológica. Son dos cosas importantísimas. La buena vascularidad. Antes, yo tengo en eso de muchísimos años, entonces antes las fracturas no teníamos los implantes que tenemos ahora, que es una maravilla, todos anatómicos, los clavos espectaculares. Antes usábamos simplemente placas. Para poner una placa le abrías el muslo y le ponías una placa espectacular, agarrábamos el fémur, lo pelábamos todito y quedaba linda. La radiografía era espectacular, pero había pelado el fémur, entonces le quitaba vascularidad. Le quedaba una radiografía linda, pero demoraba más en consolidar porque la vascularidad la agredíamos. Entonces, ahora no, o sea, los implantes estamos en una época de lo que llamamos la osteosíntesis biológica, tratar de dañar la parte vascular, darle soporte biomecánico sin dañar la parte biológica. Entonces, si me va siguiendo, va a ser espectacular, más tarde lo vamos a dar con ejemplos. Entonces, acá para el proceso de la consolidación, el hueso se fractura. ¿Qué pasa cuando se fractura el hueso? Sangra. ¿No es cierto? ¿La sangre dónde se produce? En la ósea. Sangre del hueso, se produce un hematoma. Se produce un hematoma y empieza luego a producirse todo el tejido de la granulación y empieza la diferenciación celular del hueso. Y ahí es donde nosotros intervenimos, donde empieza esta diferenciación celular. Antes que empiece a endurecer el callo, ahí entramos nosotros. Ver qué tipo de consolidación queremos. Si darle estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Queremos con callo, según el tipo de fractura de nosotros decidiremos hoy, acá va mejor estabilidad relativa, acá estabilidad absoluta, decidiremos si nos ponemos clavos, si ponemos una placa, si ponemos, no sé, unos clavos, pero decidiremos qué tipo de estabilidad queremos. ¿Okay? Entonces, esto es importante para nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que poner. Eso es la estabilidad que viene a ser en realidad el grado de movilidad o de inmovilidad que queremos dar a la luz, ¿no? Total, parcial, y acá es realmente una inestabilidad. ¿Qué pasa cuando tiene una inestabilidad? ¿Cuál es la complicación? Una de las complicaciones de una fractura. ¿Qué ibas a decir? La pseudoartrosis, correcto. Inestable, el hueso no hay una buena osteosíntesis, el hueso bien estable y hay una pseudoartrosis. Eso está complejo cuando hay mucha movilidad. Esa es una de las complicaciones. Entonces ese es el espectro, vamos desde la estabilidad absoluta hasta la inestabilidad, pasando por la estabilidad. Consolidación directa, consolidación indirecta y complicación pseudoartrosis cuando hay mucho movimiento. Ahorita lo vamos a ver con calma. Cuando hablamos de fijación, y es un principio biomecánico, de estabilidad, nivel total, o queremos un poco de movimiento. Absoluto, relativo. Absoluto y modelo total, relativo, poco movimiento. Compresión, feminización. Hablamos de estabilidad relativa, feminización puede ser desde un yeso. Un yeso es una estabilidad relativa, obviamente. ¿Sí? Una frente de yeso. Un fijador externo es una estabilidad relativa. Un clavo de moderar es una estabilidad relativa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros queremos tratar una fractura, tenemos que irnos a oponernos a las fuerzas que han actuado sobre la fractura.
¿Qué tipo de fuerzas hay? Las cargas axiales sobre el mismo eje, los momentos vectores que son anterior-posterior y los laterales, y los movimientos de torsión. Entonces nosotros tenemos que oponernos a esos movimientos para darle el manejo que queremos hacer. Las fracturas pueden ser abiertas, complicadas, expuestas, fracturas cerradas o simples, pueden ser múltiples o diminutas, o puede ser incómodas. Según el mecanismo de producción, pueden ser directas o indirectas. Si son indirectas, o sea que no es como fracturas, sino a distancia, por compresión, por flexión, por cizañamiento, por torsión o por tracción. Las incompletas, esas serán niños en tallo verde, ya han visto ya, son fracturas incompletas. La fisura es lo mismo, el hueso grande, la fisura es una fractura. No es una fisurita, la fisurita es una fractura, pero que es incompleta. El tonus, que es una fractura también, generalmente en niños, que es como, ustedes ven, la radiografía hay como un halo, que es una compresión, como un rodete, por el hueso al revés, no es tan elástico en el niño, se ve como una compresión de un halo, está fracturado en realidad, y va a haber dolor en eso. Pero es una fractura que es totalmente sana. Y las fracturas completas pueden ser simples, conjuntas o desplazadas. Esto es una fractura oblicua corta, pero viene a ser una fractura simple. ¿Ok? Hay una fractura simple. Simple porque esas dos fragmentos. Simple. Pero por el tipo de fragmento es una fractura oblicua. Eso es una fractura también de fémur, pero eso ya es una fractura cominuta porque tiene muchos fragmentos. Cominuta, multifragmentaria. Esto también es una fractura. Si hablamos de la cantidad de fragmentos, podríamos llamarlo una fractura simple, porque es de dos fragmentos. Pero por el tipo, es una fractura de tiroides, es probablemente el mecanismo de lesión de la torsión. Entonces, para hablar del mismo idioma, si debo hacer clasificación a O, que ya seguro que ya lo han visto sus especialistas, han hablado de esto, es para hablar todo lo mismo, ¿no? Entonces, si ideó esta clasificación alfanumérica, en la cual le dimos números a los huesos y letras a los tipos. Entonces hablamos de los huesos largos. El 1 es el brazo, ese es el número. 2 es el antebrazo. 3 es el muslo fémur. Y 4 es la piel. Hasta ahí fácil. ¿Correcto? Entonces se numera cada hueso y luego el segmento. Luego ya tenemos el número de hueso, luego tenemos el azótano. 1 proximal, 2 la diáfisis, 3 la parte externa. Ahí tenemos por lo menos la ubicación. Es decir, hueso y qué parte del hueso. Hasta ahí se entiende. Y las letras ya vienen a ser el tipo de fractura. La A es simple, la B a un tercer fragmento, una cuña, y la C es una multifragmentaria, compleja, etc. Obviamente vamos de mayor a menor complejidad, ¿no? La C será mucho más seria, ¿no? Ven allá, acá, la A es simple, que es dos fragmentos, la B tiene un tercer fragmento, es una cuña, y la C tiene varios fragmentos. Entonces, está acá, por ejemplo, el 1-2 es un húmero y aficial. El 2-2 es un antebrazo y aficial. Y así sucesivamente. Y esa es la parte de aficial. En los extremos, o sea, en las partes articulares,
es algo similar. También tenemos A, B y C. A es extraarticular, o sea que no compromete la articulación. La B es parcialmente articular, o sea, un fragmento está separado de la articulación y el resto sí. Y la C es completamente articular, o sea, los dos fragmentos separan la articulación. Separan esto. Uno está unido acá y la otra, pero los dos están separados. ¿Se entiende, señor? Pregúntenos ahora. ¿Okay? A extraarticular, B parcialmente articular y la C totalmente articular. Obviamente, igual, los colorcitos lo dicen, la severidad me va de mayor a B. Entonces, ¿qué es esto? ¿Quién me dice? Un voluntario. ¿Qué hueso es? Número 3. O sea, es una 3 qué? 3, 2. Ya por lo menos ya sabes, ya lo organizamos. Okay. ¿Qué tipo es? Puede ser A. ¿A? Puede ser A. Puede ser A. Pero también podría ser una B. También podría ser una B. Puede ser una A. Puede ser una A porque no está totalmente separado. La B es que el fragmento está separado. Pero puede ser los dos. Bueno, ya hablamos del hueso. Ya clasificamos el hueso. Adelante, jóvenes. Ya hablamos del hueso, ahora vamos a hablar de las partes blandas, de lo que rodea el hueso. Como decía, para que se fracture el hueso también tiene que formarse las partes blandas. ¿Todos conocen la clasificación de Sherman? ¿Sí, no? Bueno, se la presento. Tiene que ver con la lesión, con la severidad de la lesión de las partes blandas. Grado 0, una lesión de partes blandas es una lesión de muy baja energía. Eso nos va a decir, cuando usted vea una fractura, una extremidad que está, y no se ve que haya mucha lesión de partes blandas, quiere decir que no ha habido mucha energía. Grado 1, ya va a haber una abrasión superficial, obstrucción, va a haber equimosis. Grado 2 es como eso. Grado 2 es esto. Ya hay más obstrucción, la piel está más en tensión, ya hay fictenas. ¿Sí? Las fictenas pueden ser cerosas, así amarillas, pueden ser hemorrágicas, que son rojas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que el trauma fue más severo, fue una lesión de alta energía. Es una pierna. ¿Qué significa la pierna? La pierna tiene la particularidad que el tercio interno de la pierna no está provista de músculo, es hueso y pellejo. ¿Correcto? Entonces, la interna de la pierna es la que más sufre. La mayoría de fracturas expuestas son de la pierna, ahora que hay tanta moto, rápido y toda esa vaina, son los que más fracturas presentan. Fracturas expuestas son la mayoría, fracturas expuestas de tibia o eso, donde no tienen mayor cobertura. Entonces hay una severidad mayor. Entonces una fictena significa que es una planta. Entonces si uno ve esto, dice, uy, ya, fractura, hay que operar. No podemos operar hasta que no desaparezcan esas anginas. Puede ser una semana, 10 días. Y si son fictenas hemorrágicas, peor todavía. Si son rojas. Rojo, ¿qué significa? Vale. Un semáforo. Rojo, stop. No se puede operar. Hasta que no. Entonces, esas son grado 2. Y grado 3 es lo mismo, pero ya asociado al síndrome compartimental. Hay toda una clase, me imagino, del síndrome compartimental, o no sé qué. Ahí se hablará con mayor en extenso, ¿no? Pero el síndrome compartimental es de emergencia, hay que operar, hay que descubrimiento y se tiene que abrir para que no haya un daño mayor o una lesión mayor. Entonces, esa es la lesión de partes blandas.
Y si seguimos hablando de partes blandas, también hay que hablar de las fracturas expuestas. Estas se han escuchado en la clasificación de Custilo nos habla de las lesiones grado 1, que son las lesiones pequeñas, uniformes, menores de 2 centímetros, generalmente son de adentro hacia afuera. O sea, el hueso se rompe la piel. Generalmente. Son más sencillas. La grado 2 ya las heridas son más grandes, hay una construcción mayor, hay mayor edema. Y la grado 3, que puede ser 3A, C, tiene que ver con el tipo con excepción de la lesión de propias maneras. Las 3A, es cierto, es una excepción grande, pero nos da para cubrir nuestro hueso, para cubrir todo nuestro campo. La 3B no nos da, o sea, está expuesto de tal forma que vamos a tener que tener ayuda de colgajos, injertos, etc., para poder cubrir. Y la 3C es la que está asociada muchas veces a lesiones neurovasculares que terminan a veces en amputación. Es un daño muy severo. Es algo así. Bueno, todas las reglas tienen sus excepciones. Hay fracturas expuestas que son muy pequeñitas, pero hay que manejarlas como si fueran de tercer grado. Por ejemplo, una lesión por arma de fuego. La lesión por arma de fuego tiene el proyectil entra de este tamaño y la lesión es chiquita, pero el daño que hace por dentro es muchísimo mayor, que se maneja como si fuera una fractura expuesta de tercer grado. Debe cuidarlos ampliamente, el tipo de antibiótico que se usa es diferente. O si la lesión, por ejemplo, es diferente, que tú tienes una fractura expuesta cruzando la pista, cuando viene un carro, te haces una fractura expuesta y los gérmenes que hay en esta pista son diferentes a los gérmenes y tipo de fracturas en un basural. Otro tipo de gérmenes mucho más agresivos. Entonces, puede ser una fractura muy chiquita, pero el germen es diferente. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones para el manejo. Si hablamos de fijación externa, aprovecho para hablar un poquito, si hablamos de fracturas expuestas, aprovecho para hablar de lo que es la fijación externa. ¿Alguien está en el 2 de mayo? ¿Van al 2 de mayo? ¿Nadie va aplicando la iglesia? ¿No? ¿Vas a jugar? ¿A qué piden? ¿Alguien ha visto un fijador externo? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? Policía. Ya. Ok. El fijón externo está ideado para el manejo de esto, de fracturas expuestas, de lesiones de partes blandas, como manejo temporal. O sea, yo tengo una fractura expuesta, le hago una limpieza quirúrgica, tengo una lesión extensa de partes blandas, y le pongo el fijador porque hay que fijar la fractura. Si uno deja una fractura inestable sin fijarla, la infección aumenta, hay mayor posibilidad de que se infecte. Entonces hay que estabilizar la fractura, porque también hay mayor daño vascular. Entonces se estabiliza con ese fijador externo, y una vez que ya uno puede cubrir su parte blanda, recién le hace la estabilidad, la osteosíntesis definitiva. Eso es lo ideal. Pero estamos en el Perú, igual como estamos con las comunidades en otros países en desarrollo, en muchas partes se deja el fijador externo como un método de fijación definitiva. No es lo ideal. Nosotros hay hospitales como el mío, otros hospitales privados, eso sí se hace como método temporal y luego se hace la osteosíntesis definitiva. Pero la realidad de nuestro país es diferente. Entonces, muchas veces se deja esto como manejo definitivo, porque esto es una estabilidad relativa.
¿Y por qué es que debería ser temporal? Porque tiene muchas complicaciones. Si uno no tiene mucho cuidado con los piques, ¿okay?, puede pasar eso y nosotros podemos terminar haciendo una osteomelitis y decimos, pasamos la infección de ahí afuera hacia ahí. Entonces, es un problema. Bueno, ya obviamente con los años y con el cuidado se ha disminuido, pero es un problema. Entonces, tengan claro, lo ideal es que el parque externo sea un manejo temporal de las fracturas y es un método de sanidad relativo. Ok. Un poco de psicología de la fractura. ¿Eso es una fractura directa o indirecta? ¿Verdad? Directo. Sin miedo, equivóquense ahora. Directa. Y esta, solito se la hizo, no es indirecta. Directa, indirecta. Solito, se funciona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Síntomas de una fractura: dolor, potencia brutal, edema, quimosis, crédito, movilidad normal. Todo eso, con la mayoría de cosas, son los síntomas que tienen la fractura. Para confirmarla, tomamos radiografías. ¿Qué fractura es esta? ¿Qué hueso es esta? ¿Ah? Tibia. ¿Ya? ¿Qué tipo? ¿Esta fractura que compromete la articulación o no? Entonces ¿qué hueso es? 1, 2, 3, 4. ¿Qué segmento? 1, una 41. ¿Qué más? A, B o C. B. A es interarticular. Perdón, vamos a hablar de las figuras, A es parcialmente articular. No, pero A es interarticular, B parcialmente articular. B, o sea, ¿cómo lo ven? ¿Con pegarlo o con ponerle yeso? Está en su sitio, ¿no? Sí. Bueno. Cuando tenga una fractura articular, tiene una tomografía. Cualquier fractura articular de muñeca, tobillo, rodilla, lo que sea. Fractura articular, tomografía. ¿Por qué? Esa es la fractura. Fuera una línea casi. Miren, todo lo blanco es la parte articular. Miren cómo está la articulación. Miren dónde están los fragmentos articulares. Se han metido. Entonces todo esto hay que levantarlo, ponerlo acá, otra vez hacerle otra línea articular. Entonces si yo le pongo un yeso, bacán, va a pegar, pero va a pegar con un defecto horrible cuando pise, entonces esto hay que operarlo. Eso hay que operarlo, levantar toda esta articulación, ponerle un injerto de hueso acá, ponerle una placa de tornillos para soportarlo. Así. Una fractura que parece muy simple, termina siendo algo más complejo. Entonces, acuérdense, fractura articular, tomografía. Bueno, entonces ya lo vimos, tomamos radiografía, tomografía, tratamiento puede ser conservadores o quirúrgicos. Los conservadores van desde una férula, un yeso. Si vamos a decidir por poner un yeso, acuérdense, un yeso para fracturas se inmoviliza una articulación por arriba y otra por debajo de la lesión. En fracturas, un esguince no, inmovilizas la progresión. Pero en una fractura, una articulación por arriba y por abajo. ¿Por qué? Cuando se fractura la muñeca, lo jalas y después ¿cómo le pones el yeso?
el hospital de policía donde hasta ahí. ¿Y tu profesor, doctor Ponce León? ¿Y tu profesor Ponce León? Te voy a jalar, no sé yo. Pero tú la muñeca le puedes hasta acá, no puedes hasta acá. ¿Por qué? Entonces, si yo le pongo, se fracturó que he decidido ponerle, no operarle, ponerle un piecito. Si yo le pongo hasta acá, va a poder hacer esto y va a poder hacer esto. Entonces, la fractura que tú redujiste bien bonito se va a ir atrás. Entonces, tienes que poner el yeso hasta acá, entonces ya el pata no puede mover, no puede hacer nada. Para eso es. Por eso tienes que bloquear la articulación por arriba. Eso es si es que he decidido no operar. Y si he decidido no operar, a ese mismo paciente lo vas a tener a la semana para tomar la radiografía de control. Puede ser que la fractura se mueva dentro del yeso. Entonces, eso es quizá un inconveniente del manejo de una fractura en forma conservadora, que hay que seguir al paciente. No es que le diga, ya está listo, vete en un mes. No. Viene un mes y está todo deshecho. Es importante que a ese paciente lo siga semanalmente o cada 2 semanas. Entonces, y si lo operamos, tenemos que los dos principios, ver qué necesita, si estabilidad absoluta o relativa. Entonces, absoluta con tornillos de tracción, placas, soportes, y la relativa con, como decía Clau, vertical externo, clavos rectangulares. Un ejemplo, ¿ya? Fractura de fémur. Entonces, la fractura de fémur la reducimos y le ponemos un clavo. Esa es una estabilidad relativa. Entonces, le pones el clavo, lo bueno que tú le pones el clavo le mandas a pisar al día siguiente. Mandas a pasar, pisar al día siguiente y miren cómo empieza a formar callo. ¿Por qué? El callo, como hay un pequeño movimiento ahí, estimula ese pequeño movimiento, estimula la formación. Por eso es la estabilidad. Es un fijador externo, es un tutor interno. En cambio, la estabilidad absoluta, que es el principio de compresión, lo que queremos es que no haya movimiento en el sitio de la fractura y que la superficie no se desplace sin necesitamos carga. Esa fractura que vimos del platillo tibial, ya la reducimos y le ponemos un tornillo. Entonces, miren, ese tornillo va a hacer compresión. Lo ajustas y hace compresión. Entonces, no va, con fuerza, no va a haber movimiento. Claro que obviamente un tornillo va a ser insuficiente que poner un tornillo. Pero vamos a ese es el principio, es el principio de compresión. Estamos cumpliendo para que no se mueva y esto sea realmente una estabilidad absoluta, porque queremos que ¿dónde somos la estabilidad absoluta? En las articulaciones. La articulación tiene que quedar perfecta. El hueso largo no importa que quede un poquito chueco, tendrá que ser alineado, pero que quede, respetar la división. Pero no queremos que quede pues, como uno de cabeza muy bonito. Acá sí. Acá sí, la idea es que la articulación, el cartílago quede lo más perfecto. Pero siempre teniendo buena vascularidad. ¿Qué pasa? A veces nosotros ponemos placas así de bonitas, ajustamos las placas, todos los tornillos, pero no nos damos cuenta que estamos ajustando todos los vasitos que están con el periodo, todos los estamos apretando y le estamos quitando los periodos. Por eso se crearon nuevas placas de compresión dinámica que tienen espacios en la superficie para no comprimir la tela. Esto es el desarrollo de un desarrollo de su propia cara. Ok, entonces, cuando queremos manejar una fractura tenemos que comprender varias cosas. ¿Qué tipo de fractura tenemos? ¿Cómo son nuestras partes blandas? ¿Y qué tipo de posibilidades? Entonces son 3 factores importantes. Si hablamos de la fractura, ¿cómo es el trazo? ¿Si es simple o es complejo? ¿Y qué parte está? ¿Si es en la diáfisis o es en la articulación? Eso nos va a decir el tipo de ¿en qué región está? En la diáfisis. Si es en la diáfisis, que queremos mantener el eje,
la longitud y la rotación. Entonces necesitamos solamente una reducción indirecta. Cuando hablamos de reducción indirecta no significa que no queremos abrir ya. Ahora casi todos los hospitales tienen un margen C o un descriptor de imágenes que nos ayudan a poder mirar sin tener que estar abriendo. Entonces necesitamos simplemente una salida relativa, mecanismo tutor como el que viene presentado. Entonces, si la fractura es en la parte articular, sí necesitamos una reducción anatómica. Ahí sí es válido abrir y tirar que todo bien. En la parte articular. Esa es una reducción directa. Estabilidad absoluta, compresión interfermentaria, concluimos ese chorrillo de compresión de ese ejemplo. Vemos el trazo de fractura. Acá estabilidad absoluta en la parte articular y acá estabilidad relativa en la parte metafisial y deficial. Anatómica, reducción directa. Reducción directa, abriendo, reducción indirecta a través de diagonales. Las partes blandas, ver que no haya mujeres, que no hay sectores compartimentales, o si es que hay fotos expuestas. Si son cerradas, ver que no hay sectores compartimentales. Como, bueno, yo creo que hay un seminario de eso, pero un ejemplo práctico de cómo medimos en la práctica como si el paciente está haciendo un sector compartimental. ¿Alguien tiene idea? Sospechamos de un paciente que está haciendo un sector compartimental. Bueno, obviamente empieza a hincharse la pierna, la extremidad. Se empieza a hinchar, el dolor aumenta, se pone más fría. Entonces, una forma de medir, porque hay que tomar decisiones, ver si esta pierna hay que operarla de emergencia. Una forma de medir, bueno, no sé si acá, pero hay unas marquitas acá. Aunque sea con la piscina o con la el interno, o la ayuda del interno. Entonces, agarran su centímetro y hacen sus marquitas. Regresan a la hora, uy, está aumentando. Está frío, doloroso, está poniendo morado. Una hora más, entrar en es una forma práctica y clínica de detectar los síndromes compartimentales. Si ustedes hacen el seminario y dan que la agujita con la presión, no sé cuánto, eso no lo va a hacer. Eso es más práctico. Eso lo va a ayudar a salvarle la pierna, porque si hace un síndrome compartimental, puede perder la pierna. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Se le hace una fasciotomía para ver los compartimentos, porque ¿qué es lo que hace? ¿Qué es el síndrome compartimental? Está aumentando la presión en los compartimentos. Está toda presión, los vasos sanguíneos están apretados y no hay circulación. Entonces hay una isquemia. Y esa isquemia va a hacer que se pierda la extremidad. Entonces aquí se hace esta fasciotomía y se aprovecha y se hace una fijación externa para alinear o para estabilizarla. La fractura expuesta lo mismo, aquí la hacemos, fijamos o juntamos. Hay que tomar decisiones rápidas. Ahora, felizmente, todos tienen un celular con cámara. Antes, teníamos que tener esa camarita rápida, si acaso, porque llega un motociclista y no hay de la familia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que apuntar, no hay de familiar. Tomarle foto y enseñarle a la familia porque te tomas decisiones rápidas. Esperar, y a veces no se puede esperar mucho. Porque aquí se trata de salvarle, primero salvarle la vida, luego salvarle la estabilidad. Pero ahora, cuando todo el mundo tiene cámara, le tomas la cámara, le tomas la foto inmediatamente, porque eso hay que documentarlo. Todas esas cosas hay que documentarlas para bien los juicios. Entonces es importante. En fin. Entonces esas son fracturas expuestas que hay que tomar decisiones rápidas. Limpiezas quirúrgicas
muy extensas, sacar y enviar todo. Hay un concepto importante que es el control del daño, nosotros llamamos el control del daño ortopédico. Pacientes politraumatizados, no podemos operarlos inmediatamente porque hay no solamente el daño óseo de las fracturas del polifracturado, sino que es un politraumatizado, que hay daños pulmonares severos, daños encefálicos, entonces hay que hacer un control de daños con la fijación externa. La fijación externa la puedes colocar en la cama de cuidados intensivos o en la cama de emergencia. Entonces, es o un control de daños inicial o luego hacer una reparación definitiva. Trauma aislado es como este señor que se cae de la bicicleta y presenta esta fractura. ¿No? Aquí, ¿qué hacemos? Tracción, fijador o clavo. El señor mayor, creo que me da que se cae de la bicicleta y tiene la fractura. ¿Qué le hacemos? ¿Una tracción, un fijador o un clavo? Gracias, policía. Eso. La FAP, bueno, la idea es que le pongo un clavo. Un clavo modular, o sea, lo que quiero decirles es que es una fractura simple. Para una fractura simple, llega la emergencia, el paciente se estabiliza, se puede operar. Si tienes el clavo, lo operas el mismo día o al día siguiente. Luego en los casos le pones una tracción para calmar el dolor hasta esperar que consigas el clavo y 1 o 2 días lo operas. Pero en un paciente politraumatizado, un paciente joven, de la edad de ustedes, que se cae en el campo del video y presenta esta misma fractura, pero el truco está en que está asociado a muchas fracturas más. Entonces a este le vamos a poder fijadores externos. Entonces, a este control de daño, al otro se le hace su osteosíntesis definitiva de momento. A este no se le puede poner su lado de frente. A ese sí hay que esperar el momento ideal de su cirugía, que tiene otras cosas. Probablemente un sistema importante, un trauma encefálico, pero sí podemos estabilizar las fracturas. Eso se puede aprovechar que estamos probablemente con soporte ventilatorio, en máquinas que no va a sentir nada, le pone el fijador externo. Lo ideal es, ¿por qué? Porque a estos pacientes, la idea es poder fijarnos para poder movilizarlos. Los pacientes tienen que movilizar, en la UCI tienen que moverlo, porque si está fracturado no puede moverlo. Entonces hay que estabilizar. A ver, este es un caso mío. Paciente varón de 60 años que lo asaltaron, chofer de un camión, y le metieron un balazo de esa fractura. ¿Qué le parece? Fractura de fémur proximal. ¿Eficiencia o qué? ¿No estás en la policía? Sí. ¿No te has dicho que no te ven? ¿No te has dicho que no te ven? No. Ya, gracias. Mira, para ti, ¿por qué le va la policía? ¿Sacar qué? ¿Esos no son restos de la bala? ¿O son restos de hueso? No, esa es la bala. No hablamos de la bala. Ok, sí, hay que hacer una limpieza quirúrgica. Se le hace una limpieza quirúrgica y se le pone una fijación externa. Bueno, se hace limpieza quirúrgica. Eso se lo pongo ahí a propósito porque a pesar
sacan la bala, se curó el paciente. ¿No? Los peligros, ya sacamos la bala. Listo, se acabó el problema. No hay que sacar la bala. Si la bala no hace daño, no está por qué no hay que tocar la bala. ¿Para qué sacar la bala? A veces más daño hace intentando buscar la bala que dejarla. Y el señor se acostumbró. Por eso se la dejé ahí, se ha puesto ahí, a propósito de la positiva. Entonces el señor se le hizo una limpieza quirúrgica, se le colocó un fijador externo, y ese como ese fijador que ese vista de frente, está alineado. Está alineada la fractura, vista de frente y vista de perfil. Pero los dos tenemos una buena alineación. A la semana ya le hicimos su síntesis definitiva, que ya es colocarle un clavo en el dolor. Aprovechamos el fijador externo para mantener la alineación y poder meter el clavo con menos dificultad. Pero todo el instrumental que se necesita, unas flechas especiales para abrir el canal, y ahí le metimos su. ¿Cómo es ese clavo? ¿Qué le hizo? Está feo. Visto de frente, visto mismo, vista de frente. Ese fue su repertorio inmediato porque acá están todavía los programas. Visto así como se ve, lo mismo que estaban haciendo. Lo mismo que estaban haciendo. Es una presentación con la cara de un tipo así. Pero claro, tú lo ves así y dices, pucha, no. Pero lo ves a la semana, miren el callo que tiene. Visto de frente, miren el callo que tiene. Al año, miren el callo. ¿Por qué les traigo esto? Eso significa lo que les dije al principio, eso es una síntesis biológica. ¿De qué hablábamos con la cascada del proceso de consolidación? Si yo intento limpiar todo y sacar todos los fragmentos, quito toda la vascularidad. En cambio acá, no se quedaron todos los fragmentos ahí, lo limpiamos, y se quedaron todos esos fragmentos ahí sueltos, pero con toda su vascularidad. Entonces todo eso ha hecho que el hueso crezca. Yo le he hecho un mapa de hueso ahí, espectacular, un huesazo espectacular ahí. Que si yo intento sacar todo, me voy a quedar con el hueso en la mano, y después voy a tener que meterle injerto en el hueso, kilos de hueso que voy a tener que sacar de las piezas ilíacas, de comprar injerto de banco, que es carísimo, para poder de repente ni siquiera llegar a este resultado. Entonces, a eso le llamo y le digo, le debo la reflexión, esto es la síntesis biológica, no tocar el foco de fractura. Nosotros no tocar el foco de fractura, dejar que la biología haga lo suyo. Nosotros simplemente ¿qué hacemos? Alinearlo, mejorar la rotación y la logística perfecta. No, pero se queja, no me veo aquí. Pero eso se tendrá con su banda. Ok, entonces eso es todo lo que yo les quería contar. Por ahí tengo algunos casitos que están viviendo, pero ya, un par de casos porque hay exámenes de clasificación. A ver, ahí estamos 10 minutos para ver. A ver, paciente mujer. Desde la edad de ustedes, no mayor. Que se cae en zona de nada encerrada sin lesión neurovascular. Ya, clasificación. A ver, doctora, ¿cuál es tu nombre? Yadira. 1.
2. A, B o C. A. C. Bueno, ponga gente atenta. Ya, ok. Sí, la otra ya, el otro número que está ok, entonces, a este hueso, ¿qué le haces? ¿Qué tipo de estabilidad? No vamos a, o sea, ¿qué estabilidad le darías? Sería una estabilidad absoluta. Absoluta, entonces si es absoluta, sí lo ves. Porque es con minutos, o sea, sería tal vez como fijador externo monetariamente después ya una operación. No, pero ¿por qué le pones un fijador externo? Fijador externo le pones primero, si fuera expuesta, le pones fijador externo. Fijador externo, si te fueras a demorar en operar, vaya a poner fijador externo. Si hubiera una lesión del nervio, el fijador externo para luego explorar. Pero no, o sea, si no hay ninguna de esas condiciones, ¿quieres operarla? Ya le hace su cirugía definitiva. Entonces, tú lo operas. ¿Quién no lo opera? ¿Tú lo operas o no lo operas? ¿Cómo se llama? Doctora Alejandra todavía ahí, ¿cómo se llama? Nicole, ¿tú lo operas o no? ¿Qué estabilidad le das? ¿Absoluta o relativa? Relativa. O sea. Sí. Ojo, como he dicho, absoluto si es articular. Relativo si es. Ahora, no está mal si quieres hacer absoluto también, ¿no? Ojo, pero tienes que tomar también en cuenta que no solamente se trata de eso, ¿qué cosa más acá? Entonces, si quieres operarla, tienes que enfrentarte a un nervio radial. ¿Qué vas a llegar? Lo tienes en intenciones de nervio radial sin tener que. Pero tienes a la señora 6 meses, 8 meses con la mano abierta y te da miedo. ¿Qué pasó? Entonces, sí es necesario, pero hay que poner una mano. Ok, entonces la clasificación era una fractura compleja, una fractura C1, una compleja. Entonces, a esta le damos tratamiento conservador, estabilidad relativa, solución indirecta, dentro y eso. Poner el yeso no significa no tratar. Estás tratando, no le estás operando, pero no estás tratando. Entonces, solución indirecta, se le ha jalado el brazo, se ha alineado la fractura. Y eso colgante, ¿se ve acá? Para preparar, pero como te decía, esta señora ha seguido semanalmente para ver si está yendo bien. Y al final quedó así, alineado, el hueso no se ve lindo, pero está alineado. Importante que tenga una función. Nadie camina por fotografía, se llama no es una mira mi hueso, ¿no? Importante que tengas una buena función, de eso se trata, de tener una buena función. Otro para caída con el codo en flexión. ¿Qué podemos sospechar si se cae con el codo en flexión? ¿Qué hueso es este? Es una fractura de codo.
que es número. ¿Qué hueso es? Cúbito o radio, o húmero. ¿Ah? ¿Uno? No, escúchame. El 1 es el número. Lo que se ha fracturado, ese es el 1. Lo que se ha fracturado es el cúbito. 2. Ok. Es en la parte proximal. ¿Es articular o es extraarticular? Cuando mete la articulación del codo. Ok. ¿Lo ven? Ok. Entonces acá le explicamos por qué es B1. Es una B1 porque acá hay dos huesos culturales. Entonces B1 es porque es uno de los dos huesos. Entonces B porque es articular, pero de un hueso. Listo, entonces si es articular, ¿qué corresponde? ¿Tratamiento? Quirúrgico. ¿Estabilidad? Absoluta, sí. ¿Solución? Método de atención. Entonces aquí, esa es una de las fracturas. Bueno, los anteriores en este en especial, es una de las que cubre el movimiento. Tú lo operas y se empieza a mover. Cosa que creo que no les entiendo. Todas las fracturas que se operan no deben ir con ningún tipo de movilización. Se operan en canal. Yo no voy a operar y poner un yeso. Se operan para que se muevan, sobre todo las fracturas articulares como esta. Se operan para moverse. Si yo lo opero y le pongo un yeso, se queda todo rígido. La intención es que se opere para mover. Y esta en especial, acá se le ponen dos clavos, dos agujas de pista que atraviesan la fractura que han producido. Y este alambre va haciendo van agarrando esos clavitos de pista, y están por un orificio, están agarrados a eso. Entonces cuando mueve, va haciendo presión y lo va juntando más. Cada vez que mueve, lo junta más. Por eso cura el movimiento. Y es un tratamiento simple, barato y muy efectivo. Pero eso es cuando tenemos un hueso bueno. Con un hueso osteoporótico esto ya no funciona y por eso ya hay placas también anatómicas que funcionan. Ya, el último. Ya, bueno. Acá viene con truco. ¿Ven acá? ¿Es esto? ¿Ve la fractura, no? ¿Se ve acá la fractura? Ok, es una fractura de peroné, la fractura de realidad dentro de cuatro en la pierna, pero acá viene con trucos, así que mejor no se kilos de veces. Normalmente, si fuera pierna es 4, 1 el proximal, 2 diáfisis, 3 tercio externo. Pero la articulación del tobillo es 4, o sea, la fractura del tobillo, en especial, como tobillo está 44. Las 43 son las de la tibia distal, la fractura del pilón tibial, esas son las. Y ahorita les voy a explicar mejor con esta. Okay. La clasificación de las fracturas del tobillo, nuestro punto de referencia es esto. Eso que está acá marcado es la sintesis. ¿Qué es esto? Es la. Viene ligamentos tibio peroneo anterior, tibio peroneo posterior. Entonces, esto nos marca el nivel izquierdo. Las tipo B son las fracturas que están a ese nivel. Las tipo A son debajo de esto. Y las tipo C que son arriba de esto. Las más frecuentes son estas.
tipo de los mecanismos de lesión generalmente son por torsión, como si fuera un E15, pero más fuerte. Entonces, se desplaza el tobillo, se termina de fracturar. Y se tuerce el tobillo, se fractura acá, y luego se lleva a veces puede ser fractura de un solo mayor o del peroné solito, o del peroné de la tibia. Debe ser por acá. Puede ser de solamente esto, suele ser lateral y medial, o puede ser, cuando es mucho más severo, los tres mayores, que llamamos el tercer mayor o el mayor superior de la tibia. Bueno, entonces es ese tipo. ¿Y qué hacemos acá? Como es una fractura que produce la articulación, también es un tratamiento único, absoluta, directa, y aquí le ponemos, es un tratamiento completado. Le ponemos un tornillo, que es el tornillo principal, este de acá, que es este es el que hace compresión a la fractura, y luego le agregamos una placa para apoyar a ese tornillo para que no se lleve toda la fuerza. Entonces se lleva placa de neutralización. Y con eso igual, así que empezar a mover, caminar, acá se hay que esperar un poquito, puede caminar a 2 o 3 semanas. Pero, bueno, ya. Nos vamos. Pero uno más. Ese es el tema. Mujer. Uy. Empieza a ver. La última sigue. Gol. Todo tuyo. ¿La ves o no la ves? La tiene ya. Fémur es 3 y B 4. Cuatro. 1. ¿Es articular o no es articular? Entonces es. Vean. Ahí está la topografía. Entonces, es una B de 3. La B puede ser solamente como una radiografía. B1 puede ser solamente una separación. B2 puede ser solamente una depresión. Y esta que es una mezcla de depresión y separación. Es más, eso lo hace más complejo. O sea, hay que levantar toda esa superficie y entonces, cuéntame. ¿Qué hacemos? ¿Coger así? ¿Qué le pones? Acá hay que levantar los separados, levantas la articulación, le pones injerto y así. A ver. Sí, ¿verdad? Ahí está. Todo esto que viene acá más oscurito es el injerto grueso. Se me aplaca, los tornillos ven acá la articulación ya se ha levantado, ya se ve igual que la otra que lo otro. Todo eso blanco es el injerto grueso. Muy bonito.